Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 4. En esta ocasión trataremos la construcción de muros en seco, un sistema que viene usándose con bastante regularidad en nuestro medio. Hablaremos de las particularidades de este tipo de elementos que se usan tanto para hacer la parte estructural como la parte no estructural de una edificación, el uso, los materiales y cómo se regula este sistema de construcción. Entonces, este sistema presenta muchas ventajas, como el bajo peso de los elementos que componen el sistema estructural de este tipo de muros, la poca generación de desperdicios, pues todos los elementos usados en este tipo de construcción vienen de taller o de fábrica y por lo tanto se genera una mínima cantidad de basura y es fácil de limpiar la zona en la que se construye este tipo de muros. Ahora, al ser un sistema liviano, puede tener diseños versátiles para la generación de diversos espacios y también cambio de uso de espacios y de tamaño de los mismos. También consume poca cantidad de agua y agregados. También tiene una fácil instalación, dado que es un sistema que se realiza mayormente en plantas o en piezas, usando piezas que son prefabricadas como si fuera un rompecabezas. También tiene un buen diseño ante cargas sísmicas como elemento no estructural, pues es un sistema que ayuda a aligerar las cargas, al contrario de los muros hechos en ladrillo o en concreto. Las, y disminuye las cargas debido a peso muerto de la estructura. Además, como tiene materiales termoacústicos, entonces ofrece un muy buen desempeño térmico y acústico. Y por último, registra una buena resistencia a la humedad y al fuego comparada con otros materiales que se emplean general de forma asidua en la construcción. También tiene unas limitaciones de uso, ya que este tipo de materiales se evita usar en ambientes que estén cargados de humedad o cercanos a zonas que sean muy húmedas. Entonces, esa es una de las limitaciones más importantes que tiene este sistema, aunque ya últimamente ya han surgido unos materiales que se usan en construcción de muros en seco que podemos emplearlos incluso en fachadas en zonas en que son lluviosas, entonces este problema se ha ido superando poco a poco. Y también que no se cuenta con la misma resistencia en cuanto a estructura se refiere. No podemos comparar la resistencia de este sistema de muros en seco, compararlo con un sistema estructural tipo aporticado o, o de muro de carga en concreto. También pueden existir dudas en los clientes en cuanto a la resistencia y a la durabilidad que pueda tener este material, pues es un material que es relativamente nuevo en el mundo de la construcción y que poca gente conoce y no le genera mucha confianza a la hora de implementar este tipo de tecnologías. Ahora vamos a hablar de las propiedades de este sistema de construcción en seco. Este sistema se reviste de ciertas propiedades que lo hacen bueno para la división de espacios e incluso para la construcción cuando se va a tener muy poca carga o poco uso en este tipo de estructuras. Las propiedades que se pueden destacar aquí son la resistencia a la humedad, resistencia moderada al impacto, resistencia a plagas como roedores e insectos, pues no es un material orgánico, no propaga la llama, es decir, es un material ignífugo, es estable dimensionalmente, es decir, que no se deforma de manera fácil, es un buen aislante, por lo que se puede tener un buen control térmico y acústico. También es sismo resistente, pero esto depende también del uso que se le vaya a dar a la estructura y presenta un proceso constructivo limpio, consume muy poca cantidad de agregados y de cemento y como es un sistema industrializado, entonces provee un ahorro de tiempo considerable comparado con otros sistemas. También es fácil de trabajar, permite diversos acabados, tiene una amplia gama de aplicaciones, como lo hemos visto
en la vida cotidiana que nos permite dividir espacios, hacer, hacer un reemplazo del muro de ladrillo, etcétera. Es un tipo de construcción muy liviana, por lo que tiene bajo peso, es muy flexible, por lo que permite diversas formas, es, es un material inerte, o sea, no permite el crecimiento de plantas en la pared. Es un sistema práctico a la hora de solucionar la división de espacios y es fácil de reparar. Ahora vamos a hablar de los componentes de este sistema constructivo. Entonces, el sistema de construcción en seco generalmente se compone de los siguientes elementos: unos perfiles metálicos que constituyen el esqueleto del sistema o el entramado del sistema, unas placas que son nuestras superficies útiles que sirven para dividir los espacios, o sea, en este caso, esos constituyen los muros, unos anclajes para poder fijar los diferentes elementos. También toca tratar y mejorar las juntas, entonces está el tratamiento y sellamiento de juntas y como elementos opcionales y con el fin de mejorar el confort al interior de, de las habitaciones o de las zonas construidas empleando este tipo de sistema, se pueden emplear elementos para mejorar el aislamiento térmico y acústico, todo esto acorde a las necesidades de las personas que vayan a emplear el recinto. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de los perfiles metálicos. Entonces, estos perfiles son fabricados en lámina de acero generalmente galvanizado, el cual es troquelado, es decir, tiene perforaciones de acuerdo a unas normas, y grafilado, o sea, contiene unas ondulaciones para facilitar la penetración de los tornillos que nos sirven de anclaje. Todo esto es para poder dar soporte al sistema de láminas y estructura que constituyen el sistema de construcción en seco, en este caso de los muros. Ahora, estos perfiles metálicos tienen la virtud de presentar unas dimensiones exactas y una geometría que nos va a colaborar con la resistencia del sistema de manera importante, por lo que se permite la elaboración de perfiles en longitudes especiales. Estos son los encargados de soportar y transmitir todas las cargas que se ejercen sobre este sistema de muro seco mediante la repartición de cargas distribuidas, empleando una gran cantidad de elementos con el fin de distribuir las cargas y transmitirlas a una distancia más corta, empleando elementos que son fáciles de instalar. En este caso, los elementos constituyen los perfiles metálicos. Entonces, a los elementos verticales que están en la construcción en seco se les denominan generalmente unos parales y los horizontales se denominan canales. Y el conjunto de todos esos elementos, es decir, la unión de los parales y los canales, constituyen el entramado de la estructura. Ahora, de lo siguiente que vamos a hablar es de las placas. Entonces, las placas empleadas en la construcción en seco se pueden clasificar en dos grandes grupos: las placas de fibrocemento y las placas de yeso. El uso de cada tipo de placa depende del uso que se le vaya a dar a la placa, es decir, si se va a emplear en pisos, entre pisos, fachadas o cubiertas, y el ambiente en el que se vaya a emplear cada tipo de placa. Ahora, aparte de esta clasificación, existen las placas que son estándar, es decir, solamente dividen el espacio en ambientes secos, algunas que son resistentes a la humedad con revestimientos cerámicos y algunas que son resistentes al fuego. Entonces, las placas de yeso están constituidas por un núcleo de yeso y unas capas de aditamentos que lo hacen que soporten ciertas solicitudes. Generalmente se emplean para construir cielos rasos, paredes divisorias y revestimientos. De este tipo de elementos los hay estándar, resistentes a la humedad y resistentes al fuego. Las placas de fibrocemento están compuestas por un aglomerante inorgánico, puede ser el cemento,
el cual está reforzado con fibras de algunos materiales más unos aditivos, los cuales son sometidos a procesos con alta temperatura y presiones para obtener una lámina de alta dureza y resistencia que conserva las propiedades del cemento. Generalmente se emplea para cielos rasos, muros interiores y fachadas, y los entrepisos, dada su característica de dureza. Acá hay que hacer una aclaración, pues las placas de asbesto cemento también entran dentro de la categoría de fibrocemento. Entonces, a la hora de nosotros mirar qué tipo de fibrocemento debemos usar, debemos mirar muy bien las características con las que se construyó ese con las que se fabricó más bien este tipo de fibrocemento para no emplear fibrocemento que ha usado como fibras el asbesto. El siguiente elemento que vamos a hablar es de los anclajes y los conectores. Entonces, los anclajes y los conectores son los encargados de unir y fijar los perfiles, las placas y demás elementos que constituyen el sistema de muro seco. Estos están compuestos por una amplia gama de tornillos y anclajes que tienen como característica principal que son autoperforantes, es decir, que no necesitan una perforación previa, autorroscantes con una alta resistencia a los esfuerzos de corte y a la corrosión. Los tornillos, clavos y anclajes constituyen las más usuales soluciones para el sistema de anclaje y la fijación de elementos a la estructura primaria, es decir, a los parales y a los canales. Es recomendable emplear elementos que estén protegidos contra la corrosión. Ahora, otro elemento muy importante y que debemos tener en cuenta en este tipo de construcción es el tratamiento de las juntas. Este tratamiento cumple la función de absorber posibles cambios de tamaño pequeños, posibles movimientos, impidiendo que aparezcan las fisuras superficiales generadas por esos pequeños movimientos que se puedan dar. También permite el acabado y la protección de ángulos externos de 90 grados. Eso también es muy importante, pues permite el preacabado de placas, es decir, podemos mejorar las superficies en las que vamos a empezar a poner nuestros acabados. Se pueden resanar los huecos en donde o los orificios en donde van los tornillos, proporcionando una superficie lisa para poder aplicar los acabados finales para una apariencia agradable al tacto y a la vista. Hay que tener en cuenta que también se pueden emplear unos elementos opcionales en el caso de la construcción de muros en seco, los cuales nos ayudan a mejorar el comportamiento del material dependiendo de las necesidades que tenga el usuario. Estas se pueden clasificar en 4 grandes grupos, los cuales se pueden nombrar de la siguiente manera. El aislamiento acústico y térmico se puede lograr empleando una placa sobre otra placa, ojalá distintas, con el objetivo de que la diferencia de densidad genere el rompimiento de las ondas sonoras, es decir, que las ondas sonoras no lleguen completas a la zona en donde tenemos nuestra zona de uso. También dejar una capa de aire entre dos placas, es decir, colocar dos placas distanciadas eh, una longitud considerable, la cual nos ayuda a mejorar el comportamiento ante el cambio de temperatura y nos ayuda a hacer un buen aislante térmico. Asimismo, mediante la aplicación de pinturas ignífugas y consiguiendo placas de materiales que sean altamente resistentes al fuego, se puede lograr una alta resistencia a, a este elemento. Recordar que la resistencia al fuego se logra con una resistencia integral, es decir, de todo el sistema estructural al fuego, no solamente de unas partes. En este tipo de sistema constructivo se recomienda hacer las siguientes inspecciones. Entonces, se debe hacer una inspección de la estructura, es decir, comprobar que los perfiles metálicos que se emplean en este tipo de sistema cumplan con normatividad establecida para estos elementos, la norma NTC o la norma americana equivalente. Verificar que la iluminación no esté dependiendo del cielo raso,
es decir, que no esté pegada al cielo raso en el caso de la conducción de la iluminación de las lámparas, buscar irregularidades que puedan afectar la estructura de la construcción en seco, etc. También se debe hacer inspección de las placas que se están empleando, verificar que cumpla con los espesores especificados en diseño arquitectónico o estructural, sin grietas ni bordes dañados y con superficies libres de defectos, y que estén totalmente apoyadas sobre el perfil metálico, porque si no están totalmente apoyadas sobre el perfil metálico se pueden partir. Inspección del tratamiento de juntas. Entonces se debe verificar que la placa está lista para recibir el tratamiento de las juntas, que todas las juntas queden lisas, secas, sin polvo y selladas antes de ser decoradas, con los diferentes acabados que vayamos a emplear. Recordar que en todas las obras se debe tener un inspector que regule la buena construcción de los elementos estructurales y arquitectónicos. A continuación se va a mostrar un video en el que nos muestran cómo podemos construir una vivienda de manera rápida empleando muros en seco. Recordemos que esta también se puede emplear como sistema de muro, pero hay que tener en cuenta que debe poseer poca carga de uso y el uso debe ser proyectado para que posiblemente tengan que hacerse reparaciones a mediano o corto plazo. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.